Usted es ingeniera química y catedrática en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de A Coruña. ¿Por qué razones se empezó en el campo de la inteligencia artificial y cómo le ayudó en su formación? A mí me llamaba la atención los temas de programación y salió una oferta de un trabajo fin de grado que iba sobre desarrollar sistemas, más o menos basados en inteligencia artificial. Vale. Nosotros, mi grupo y yo estamos haciendo un proyecto en el cual tenemos que elaborar una maqueta que usará esta tecnología. ¿Podría explicarnos de forma breve lo que es la inteligencia artificial y cómo está afectando en la actualidad? Bueno, a ver, la inteligencia artificial lo que es un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas que lo que intentan es hacer que una máquina, que un programa tenga comportamientos que esperaríamos tuviese una mente humana, ¿no? Usted además coordina la LIDIA, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, que lleva creado desde 1990. ¿Qué cambios ha sufrido el desarrollo de la inteligencia artificial desde esa época hasta la actualidad? En el grupo, cuando empezamos a trabajar, utilizábamos lo que ahora se llama la vieja inteligencia artificial, que es, durante el tiempo, pues fuimos haciendo sistemas cada vez más híbridos que mezclaban más esa inteligencia artificial que se llama simbólica con la inteligencia artificial basada en datos, que es la que más triunfa hoy en día, ¿no? El grupo LIDIA está trabajando en muchos proyectos que son financiados de forma nacional y de forma europea. Pero hay uno que está financiado de forma nacional en el cual se intenta incorporar a los humanos en el aprendizaje de los robots contra el cáncer pancreático. ¿Podría explicarme cómo funciona este proceso? Vamos a ver, muchas veces lo que ocurre es que tenemos, como hablamos antes, ¿no? Los sistemas inteligentes aprenden de datos y tenemos muchos datos de cáncer, pero a lo mejor tenemos pocos datos del cáncer pancreático que queremos hacer. Entonces, en lugar de que el sistema aprenda solo de los datos, lo que hacemos es que aprenda también de los expertos en el campo. En ese grupo, una de sus líneas de investigación es el aprendizaje automático. ¿Cómo es el proceso de enseñarle algo a un ordenador y qué tipos de aprendizaje desarrollan ustedes? El proceso es que tú tienes un algoritmo que lo que hace es recoger los datos de un conjunto de datos, ¿no? En LIDIA también investigan sobre la computación cuántica. ¿Qué cambio supone con respecto a los ordenadores actuales este tipo de computación? La idea consiste en que, vamos a ver, muchas veces tú tienes que llevar varias líneas de razonamiento en paralelo para poder hacer una conclusión. Eso consume muchos recursos. Además, es usted presidenta de la Asociación Española de la Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes que están desarrollando de esta entidad? Y nuestras actividades pues son, publicamos una revista científica, hacemos un congreso en donde nos podemos juntar todos los investigadores españoles y de fuera de España que quieran asistir, que hacen inteligencia artificial. Cada vez las mujeres estáis más presentes en el campo científico. ¿Cómo usted cree que esto influye en el desarrollo de la inteligencia artificial? Yo creo que es importante que las mujeres estemos en todo lo que tiene que ver con las tecnologías y con la inteligencia artificial, porque muchas veces tú a los desarrollos que haces, al desarrollo de software que haces, le das también tu forma de ver la vida, ¿no? Y si tú no tienes un equipo diverso, pues tu forma de ver la vida se restringe. ¿Cómo va a ayudar en el desarrollo de la inteligencia artificial la computación cuántica? La idea es que que algunos algoritmos que ahora mismo pues no podemos explotar en toda su potencia porque requerirían una cantidad de tiempo que no es abordable, pues la computación cuántica lo haría posible. En nuestras casas tenemos asistentes como Siri o Alexa y también bombillas y enchufes que controlamos con el móvil.
¿Cómo es el proceso informático para que funcionen? En cuanto a los asistentes personales, lo que hacen es reconocer tu voz, reconocer lo que les estás diciendo. Eso necesita una serie de algoritmos que lo que hacen es traducir lo que le estás diciendo a un lenguaje interno del ordenador, y entonces él reconoce que él o ella reconoce, o sea, el asistente virtual, que no es ni él ni ella, reconocería lo que le estás pidiendo, haría pues una búsqueda o buscaría cómo solucionar tu problema y te lo volvería a traducir, digamos, al lenguaje natural que tú puedas entender. En cuanto a la domótica de la que me hablaste, o sea, lo de los enchufes y eso, algunas veces necesitan inteligencia artificial y otras no. Es decir, muchas veces simplemente es una señal de abrir, cerrar, y en otras ocasiones pues depende, por ejemplo, para regular la calefacción, si quieres una regulación inteligente que va en función de ciertas reglas en cuanto a temperatura, el tiempo que hace fuera, a qué hora vas a llegar a casa o cuáles son tus costumbres, que lo que hace el sistema es incorporar todo el conocimiento, aprender cuáles son tus patrones de comportamiento y luego, en función de eso, pues hacer lo que sea necesario en casa para que estés más confortable. La inteligencia artificial ha avanzado mucho más allá del hogar y hay productos como el chat GPT que responden a preguntas de forma natural y completa. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de aprender? ChatGPT te hace un programa y entonces tú puedes aprovechar para aprender en función de lo que ChatGPT te ha dicho e incluso plantearle preguntas que te ayuden a entender mejor cómo lo ha resuelto, o usarlo para copiar. Usarlo para copiar no está bien porque no has aprendido nada en el proceso. Entonces, bueno, pues eso necesita un cambio en la forma de abordar la educación. Antes ha dicho que vosotros estáis empezando a mandar a los alumnos a hacer las tareas en clase para que no utilicen el chat GPT. Lo que hacemos es examinarlos en clase, porque lo que queremos es evaluar lo que han aprendido. ¿Qué consecuencias puede tener que le pidamos que nos haga siempre las tareas? Puedes usar ChatGPT para aprender con él cosas y que eso pues está muy bien y puede ser entretenido y divertido, pero si usas ChatGPT para simplemente que te diga cómo hacer cosas, pero tú no lo aprovechas para aprender, no te sirve de mucho. Suponemos que sus investigaciones han tenido algo que ver con la concesión de la Agencia Española de Inteligencia Artificial a la ciudad de Coruña. ¿Qué supondrá esta institución para ustedes en la Facultad de Informática, para la ciudad y para Galicia? A ver, yo creo que el que la Agencia Española, ESIA, esté en Coruña es una noticia fantástica para toda Galicia y para toda Coruña en particular, y se debe, yo creo, al trabajo que hemos hecho entre todos desde hace mucho tiempo. Tenemos un ecosistema muy, muy potente, en realidad, de gente, ¿sabes?, que son... se dice estas empresas que son pioneros, startups, pequeñas empresas que salen de la investigación y que tienen que ver pues con inteligencia artificial en Coruña. ¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial de aquí en adelante? Queda mucho camino por delante que hacer para asegurarnos que eso es así, pero es muy importante asegurar que la inteligencia artificial pues sigue unas directrices éticas de desarrollo, ¿no? Usted es ingeniera química y catedrática en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de A Coruña. ¿Por qué razones se empezó en el campo de la inteligencia artificial y cómo le ayudó en su formación? A mí me llamaba la atención los temas de programación y salió una oferta de un trabajo fin de grado que iba sobre desarrollar sistemas más o menos basados en inteligencia artificial. Vale. Nosotros, mi grupo y yo estamos haciendo un proyecto en el cual tenemos que elaborar una maqueta que usará esta tecnología. ¿Podría explicarnos de forma breve lo que es la inteligencia artificial y cómo está afectando en la actualidad? Bueno, a ver, la inteligencia artificial lo que es un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas que lo que intentan es hacer que una máquina, que un programa
tenga comportamientos que esperaríamos tuviese una mente humana, ¿no? Usted además coordina la LIDIA, que es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, que lleva creado desde 1990. ¿Qué cambios ha sufrido el desarrollo de la inteligencia artificial desde esa época hasta la actualidad? En el grupo, cuando empezamos a trabajar, utilizábamos lo que ahora se llama la vieja inteligencia artificial, que es, digamos, durante el tiempo, pues fuimos haciendo sistemas cada vez más híbridos que mezclaban más esa inteligencia artificial que se llama simbólica con la inteligencia artificial basada en datos, que es la que más triunfa hoy en día, ¿no? El grupo LIDIA está trabajando en muchos proyectos que son financiados, de forma nacional y de forma europea. Pero hay uno que está financiado de forma nacional, en el cual se intenta incorporar a los humanos en el aprendizaje de los robots contra el cáncer pancreático. ¿Podría explicarme cómo funciona este proceso? Vamos a ver, muchas veces lo que ocurre es que tenemos, como hablamos antes, ¿no? Los sistemas inteligentes aprenden de datos y tenemos muchos datos de cáncer, pero a lo mejor tenemos pocos datos del cáncer pancreático que queremos hacer. Entonces, en lugar de que el sistema aprenda solo de los datos, lo que hacemos es que aprenda también de los expertos en el campo. En ese grupo, una de sus líneas de investigación es el aprendizaje automático. ¿Cómo es el proceso de enseñarle algo a un ordenador y qué tipos de aprendizaje desarrollan ustedes? El proceso es que tú tienes un algoritmo que lo que hace es recoger los datos de un conjunto de datos, ¿no? En LIDIA también investigan sobre la computación cuántica. ¿Qué cambios supone con respecto a los ordenadores actuales este tipo de computación? La idea consiste en que, vamos a ver, muchas veces tú tienes que llevar varias líneas de razonamiento en paralelo para poder hacer una conclusión. Eso consume muchos recursos. Además, es usted presidenta de la Asociación Española de la Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes que están desarrollando de esta entidad? Y nuestras actividades pues son, publicamos una revista científica, hacemos un congreso en donde nos podemos juntar todos los investigadores españoles y de fuera de España que quieran asistir, que hacen inteligencia artificial. Cada vez las mujeres estáis más presentes en el campo científico. ¿Cómo usted cree que esto influye en el desarrollo de la inteligencia artificial? Yo creo que es importante que las mujeres estemos en todo lo que tiene que ver con las tecnologías y con la inteligencia artificial, porque muchas veces tú a los desarrollos que haces, al desarrollo de software que haces, le das también tu forma de ver la vida, ¿no? Y si tú no tienes un equipo diverso, pues tu forma de ver la vida se restringe. ¿Cómo va a ayudar en el desarrollo de la inteligencia artificial la computación cuántica? La idea es que que algunos algoritmos que ahora mismo pues no podemos explotar en toda su potencia porque requerirían una cantidad de tiempo que no es abordable, pues la computación cuántica lo haría posible. En nuestras casas tenemos asistentes como Siri o Alexa y también bombillas y enchufes que controlamos con el móvil. ¿Cómo es el proceso informático para que funcionen? En cuanto a los asistentes personales, lo que hacen es reconocer tu voz, reconocer lo que les estás diciendo. Eso necesita una serie de algoritmos que lo que hacen es traducir lo que le estás diciendo a un lenguaje interno del ordenador y entonces él reconoce que él o ella reconoce, o sea, el asistente virtual, que no es ni él ni ella, reconocería lo que le estás pidiendo, haría pues una búsqueda o buscaría cómo solucionar tu problema y te lo volvería a traducir, digamos, al lenguaje natural que tú puedas entender. En cuanto a la domótica de la que me hablaste, o sea, lo de los enchufes y eso, algunas veces necesitan inteligencia artificial y otras no. Es decir, muchas veces simplemente es una señal de abrir, cerrar
y en otras ocasiones pues depende, por ejemplo, para regular la calefacción, si quieres una regulación inteligente que va en función de ciertas reglas en cuanto a temperatura, el tiempo que hace fuera, a qué hora vas a llegar a casa o cuáles son tus costumbres, que lo que hace el sistema es incorporar todo el conocimiento, aprender cuáles son tus patrones de comportamiento y luego, en función de eso, pues hacer lo que sea necesario en casa para que estés más confortable. La inteligencia artificial ha avanzado mucho más allá del hogar y hay productos como el chat GPT que responden a preguntas de forma natural y completa. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de aprender? ChatGPT te hace un programa y entonces tú puedes aprovechar para aprender en función de lo que ChatGPT te ha dicho e incluso plantearle preguntas que te ayuden a entender mejor cómo lo ha resuelto o usarlo para copiar. Usarlo para copiar no está bien porque no has aprendido nada en el proceso. Entonces, bueno, pues eso necesita un cambio en la forma de abordar la educación. Antes ha dicho que vosotros estáis empezando a mandar a los alumnos a hacer las tareas en clase para que no utilicen el chat GPT. Lo que hacemos es examinarlos en clase, porque lo que queremos es evaluar lo que han aprendido. ¿Qué consecuencias puede tener que le pidamos que nos haga siempre las tareas? Puedes usar ChatGPT para aprender con él cosas y que eso pues está muy bien y puede ser entretenido y divertido, pero si usas ChatGPT para simplemente que te diga cómo hacer cosas, pero tú no lo aprovechas para aprender, no te sirve de mucho. Suponemos que sus investigaciones han tenido algo que ver con la concesión de la Agencia Española de Inteligencia Artificial a la ciudad de Coruña. ¿Qué supondrá esta institución para ustedes en la Facultad de Informática, para la ciudad y para Galicia? A ver, yo creo que el que la Agencia Española ESIA esté en Coruña es una noticia fantástica para toda Galicia y para toda Coruña en particular. Y se debe, yo creo, al trabajo que hemos hecho entre todos desde hace mucho tiempo. Tenemos un ecosistema muy, muy potente, en realidad, de gente, ¿sabes?, que son... se dice estas empresas que son pioneros, startups, pequeñas empresas que salen de la investigación y que tienen que ver pues, con inteligencia artificial en Coruña. ¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial de aquí en adelante? Queda mucho camino por delante que hacer para asegurarnos que eso es así, pero es muy importante asegurar que la inteligencia artificial pues, sigue unas directrices éticas de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial de aquí en adelante? Algunos de los algoritmos que tenemos de inteligencia artificial consumen grandes cantidades de energía, es decir, es muy grande todo el consumo. Entonces es importante regularlo porque tenemos que tener algoritmos más sostenibles. ¿De qué manera cree que filólogos o sociólogos pueden ayudar en este campo de investigación? Desde que la interfaz con la que trabajas con la máquina sea mucho más natural de usar para ti, hasta que hasta que la herramienta tenga un uso adecuado, pero también que te ayude a integrar la perspectiva humana. Pues ahora mismo el metaverso propuesto por Mark Zuckerberg está en el punto de mira. Si esto se acaba haciendo una realidad, ¿qué cree que va a suponer para la sociedad y qué opina al respecto? A ver, el tema del metaverso le está costando un dinero a Facebook y yo creo que por el momento no están teniendo el éxito que ellos querrían tener, ¿no? Creo que nos falta un poquito para el tema del metaverso y no sé si va a llegar tan pronto, ¿no? Usted comentó que la Universidad de Coruña alcanzó muy buen nivel educativo. En su opinión, ¿qué lo diferencia de otros sistemas educativos, por ejemplo el de Noruega o el de Londres? En Coruña tenemos las 5 especialidades del currículum de informática y los alumnos, bueno, pues tienen un buen nivel. En Londres o en Noruega, pues claro, los alumnos también son buenos, pero digamos que no eran tan versátiles a la hora de combinar los aprendizajes o las bases teóricas con las bases prácticas que tenían. Antes comentó sobre los datos privados que las personas cedemos a grandes compañías. ¿Cree que somos conscientes de la cantidad de datos que aportamos y de las implicaciones que ello supone?
a veces no te das cuenta que cuando haces eso cedes tus datos también y que esos datos se podrían utilizar de forma inadecuada. Cuando las aplicaciones son gratuitas, pues el negocio somos nosotros y nuestros datos que nos estamos cediendo. Entonces hay que tener cuidado con estos detalles. A veces no te das cuenta que cuando haces eso cedes tus datos también y que esos datos se podrían utilizar de forma inadecuada. Antes dijo que las inteligencias artificiales tales como Alexa o Siri poseen información sobre nosotros. ¿La legislación actual es efectiva a la hora de impedir que estos datos se filtren? Muchas otras cuestiones que iremos viendo que éticamente son reprobables y las iremos solucionando. Necesitamos todavía mucha regulación, pero bueno, en ello estamos. Hay muchos sistemas que serían capaces de evolucionar y ayudar más a la sociedad. Un claro ejemplo, las fábricas. ¿De qué modo se podrían implantar en lugares como las escuelas de manera que puedan sustituir a los profesores u otros expertos? El objetivo no es sustituir a las personas, ¿eh? El objetivo es, por usar así una palabra de moda, empoderar a las personas.